La lluvia castigaba la ciudad en aquella noche de otoño, transformando las calles desiertas en espejos de agua que reflejaban las luces de los pocos autos que aún circulaban. Artur Mendes observaba las gotas deslizarse por el vidrio de su Mercedes último modelo, con pensamientos tan nebulosos como el cielo sobre él. El reloj digital marcaba las 11:15 de la noche, y el empresario regresaba de otra reunión extenuante, donde había cerrado un negocio multimillonario que, curiosamente, no le había traído la satisfacción esperada. Sus 42 años pesaban más que nunca en esa noche, y la soledad era su única compañera constante en medio del lujo y el éxito. Fue entonces cuando sus ojos captaron una figura solitaria a la orilla de la carretera, una joven que intentaba en vano protegerse de la lluvia bajo un pequeño paraguas, ya parcialmente destruido por el viento. Artur pasó junto a ella, pero algo en su interior le hizo reducir la velocidad. Observó por el retrovisor la silueta frágil y empapada, librando una batalla interna entre la cautela que siempre había guiado su vida y un impulso inexplicable de ayudar. Tras unos metros, frenó el auto. La decisión de dar marcha atrás estuvo acompañada de una oleada de pensamientos contradictorios. Su mente racional enumeraba todos los riesgos de aquella acción. Podría ser una trampa, un asalto, una situación comprometedora. Sin embargo, algo más fuerte lo impulsaba a actuar de manera distinta aquella noche. Acercó el auto lentamente, bajó el vidrio del pasajero y encontró los ojos más expresivos que había visto. Clara estaba empapada, su cabello oscuro pegado a su rostro joven, que no escondía el miedo y la desconfianza. Vestía ropa sencilla y cargaba una mochila desgastada que abrazaba contra su pecho como si guardara su bien más preciado. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Artur, intentando sonar lo más amable posible, aunque su voz naturalmente imponente pudiera sugerir lo contrario. La joven dudó, sus ojos marrones estudiando cada detalle del hombre bien vestido en el auto lujoso. No, gracias, respondió automáticamente, pero su voz temblorosa delataba no solo el frío, sino también el desamparo de su situación. Artur notó que no debía tener más de 25 años y algo en su postura indicaba que estaba acostumbrada a enfrentar dificultades sola. Está lloviendo muy fuerte y ya es tarde. Puedo al menos llevarte a algún lugar seguro, insistió, sorprendiéndose con su propia persistencia. Clara dio un paso atrás, con el conflicto evidente en su expresión. La lluvia se intensificó, como si quisiera participar en aquella decisión crucial. ¿Cómo puedo confiar en ti?, preguntó ella directamente, su voz ahora firme a pesar de las circunstancias. Artur admiró su prudencia, reconociendo que tenía todo el derecho de cuestionar. Puedes tomar una foto de mi documento y de la placa del auto, enviarla a alguien de tu confianza, sugirió, sacando su billetera. La practicidad de la sugerencia pareció sorprender a Clara, quien, tras algunos segundos de reflexión, asintió levemente. El momento en que ella entró al auto estuvo cargado de tensión. El contraste entre ambos era evidente, él en su traje italiano impecable, ella con sus ropas sencillas y mojadas. El suave aroma del auto de lujo se mezcló con el olor a lluvia que Clara traía consigo, creando una atmósfera única que Artur nunca olvidaría. Durante los primeros minutos, el silencio predominó, interrumpido solo por el suave sonido del motor y la lluvia contra el parabrisas. Clara mantenía la vista fija en la carretera, sus manos aún aferradas a la mochila. Artur respetó su espacio, concentrándose en la conducción mientras su mente intentaba comprender qué lo había llevado a hacer algo tan fuera de su patrón habitual. ¿A dónde te diriges?, preguntó finalmente, ajustando la calefacción al notar que ella aún temblaba. Clara dudó antes de responder. En realidad, no tengo a dónde ir esta noche. Su voz llevaba una mezcla de vergüenza y resignación que conmovió profundamente a Artur. Era la primera vez en años que se encontraba ante una situación que su dinero e influencia no podían resolver de manera simple y directa. El empresario se dio cuenta de que ese encuentro casual estaba a punto de transformarse en algo más complejo. Su mente ya calculaba las posibilidades, los riesgos y las implicaciones de involucrarse en la historia de aquella desconocida. Pero había algo en la dignidad con que Clara enfrentaba su situación que le impedía simplemente dejarla en cualquier lugar y seguir con su vida. Conozco un hotel muy bueno cerca de aquí, sugirió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Puedo reservarte una habitación para que pases la noche, sin compromiso. Clara se giró hacia él por primera vez desde que había subido al auto, sus ojos revelando una mezcla de gratitud y desconfianza que lo fascinó. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó ella, con la voz ahora más suave, aunque aún cautelosa.
Artur reflexionó por un momento, dándose cuenta de que ni él mismo sabía con certeza la respuesta. A veces, hacemos cosas que no podemos explicar del todo, respondió con sinceridad. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Clara, la primera desde que se encontraron, y aquel simple gesto iluminó el interior del auto más que todas las luces de la avenida. Mientras avanzaban por la ciudad lluviosa, Artur comenzó a sentir que esa noche marcaría el inicio de un cambio en su vida. No sabía explicar cómo ni por qué, pero estaba seguro de que el destino había conspirado para poner a Clara en su camino. Y, por primera vez en mucho tiempo, el vacío que llevaba en su pecho comenzó a dar lugar a algo nuevo, algo que aún no podía nombrar, pero que lo hacía sentirse extrañamente vivo. Los días se desenvolvían como las páginas de un libro no planificado entre Artur y Clara. Después de aquella noche lluviosa, el empresario ya no podía ignorar la fuerte presencia que la joven ejercía en sus pensamientos. La habitación de hotel que la había provisto inicialmente como una solución temporal se convirtió en un punto de encuentro regular, donde las diferencias entre sus mundos comenzaban a disolverse en conversaciones cada vez más profundas. Fue durante un elegante evento benéfico, al cual Artur insistió en llevar a Clara como su acompañante, que las verdaderas dimensiones de sus diferencias sociales se manifestaron de forma más contundente. Clara, usando un vestido prestado que, aunque elegante, claramente la hacía sentir incómoda, observaba el ambiente lujoso con una mezcla de fascinación y desconcierto. Las miradas desdeñosas de los invitados, los susurros y los gestos de desdén no pasaron desapercibidos para Artur, quien por primera vez se encontró viendo su propio mundo a través de los ojos de ella. Durante la cena, mientras los invitados discutían sus últimos viajes internacionales y adquisiciones de arte, Clara permanecía en silencio, jugueteando nerviosamente con el borde de su copa de cristal. Fue entonces cuando uno de los presentes, en tono de aparente humor, le preguntó su opinión sobre los vinos franceses, y algo inesperado ocurrió. Con una dignidad sorprendente, Clara respondió: «Prefiero conocer el sabor de la vida real, la que sucede en las calles, en los mercados populares, en las historias de la gente común. Ese es un lujo que el dinero no puede comprar». El silencio que siguió fue ensordecedor, y Artur sintió su corazón latir más rápido, con una mezcla de orgullo y revelación. Aquella respuesta simple y honesta resaltaba precisamente lo que lo había atraído hacia Clara desde el principio, su autenticidad absoluta. Esa noche, de regreso a casa, ella compartió con él sus experiencias de vida, las mañanas en las que se despertaba a las 4 para ayudar a su madre con la limpieza, las noches estudiando bajo la tenue luz de una lámpara compartida con sus hermanos, los sueños guardados en una cajita de madera junto con los pocos ahorros que lograba reunir. Con cada historia compartida, Artur sentía que sus propios valores eran cuestionados. Sus preocupaciones por el estatus y las apariencias comenzaban a parecerle vacías frente a la riqueza de experiencias que Clara llevaba consigo. En un momento particularmente conmovedor, ella lo desafió a pasar un día entero sin usar su tarjeta de crédito o su auto, dependiendo únicamente del transporte público y del dinero en efectivo que la mayoría de las personas administraba mensualmente. Ese desafío se transformó en una experiencia reveladora. Artur descubrió un mundo que existía en paralelo al suyo, lleno de personas que luchaban, soñaban y vivían con una dignidad que él nunca había notado realmente antes. Las filas en el autobús, el apretón del metro, las pequeñas amabilidades entre desconocidos, todo ello comenzó a reconfigurar su visión del mundo. Clara, por su parte, también se transformaba en esa convivencia. Su desconfianza inicial daba paso a una apertura cautelosa, permitiéndose soñar nuevamente con la posibilidad de retomar sus estudios. Artur la encontró un día en la biblioteca pública, completamente absorta en libros de administración, su antigua carrera interrumpida. Sus ojos brillaban con una determinación que lo hizo darse cuenta de que ella no necesitaba su dinero, solo necesitaba una oportunidad para brillar por sí misma. Las tardes que pasaban juntos se convirtieron en lecciones mutuas de vida. Mientras Artur aprendía sobre resiliencia y autenticidad, Clara descubría que no todo privilegio significaba superficialidad. Se veían compartiendo sueños, miedos y risas en lugares que iban desde elegantes cafeterías hasta pequeñas loncherías de barrio. El contraste de sus mundos, en lugar de separarlos, creaba una dinámica única de aprendizaje y crecimiento. En un momento particularmente significativo, durante un atardecer visto desde la terraza de la oficina de Artur, Clara expresó algo que cambiaría definitivamente su perspectiva. ¿Sabes qué es realmente interesante? Cómo las personas pueden tenerlo todo materialmente y aún así sentirse vacías. Y cómo otras, con tan poco, logran encontrar tanta alegría en la vida. Esas palabras impactaron a Artur como una revelación, haciéndolo cuestionarse cada decisión que había tomado basada solo en ganancias materiales.
El lazo entre ellos se fortalecía no solo por los momentos compartidos, sino principalmente por las transformaciones que provocaban el uno en el otro. Arthur comenzó a ver belleza en lugares que antes ignoraba, mientras que Clara se permitía creer en posibilidades que antes le parecían inalcanzables. Era como si cada uno llenara un vacío en el otro que ni siquiera sabían que existía. Sin embargo, a medida que su conexión se profundizaba, las primeras sombras de desaprobación comenzaban a formarse a su alrededor. Los amigos de Arthur, su familia, su círculo social, todos empezaban a notar los cambios en su comportamiento y a cuestionar sus nuevas decisiones. El mundo que siempre había conocido comenzaba a ejercer su presión, recordándole constantemente las expectativas que cargaba como heredero de un imperio empresarial. El peso de las expectativas sociales comenzó a manifestarse de manera más intensa durante la cena de cumpleaños de Helena, la madre de Arthur. El evento, tradicionalmente celebrado en la mansión familiar, reunía a la élite de la sociedad, y aquel año, Arthur decidió llevar a Clara como su acompañante. La decisión, que para él parecía natural después de meses de convivencia, provocó una ola de tensión que se extendió por los salones decorados con orquídeas raras y cristales importados. Helena, con su elegancia impecable y sonrisa controlada, observaba a la distancia las interacciones de su hijo con Clara, sus ojos revelando una preocupación que pronto se transformaría en acción. Durante la cena, las conversaciones artificialmente refinadas apenas disimulaban las miradas de juicio dirigidas a la pareja. Clara, aunque vestida con un elegante vestido escogido por Arthur, portaba una autenticidad que desentonaba con el ambiente pretencioso, como una rosa salvaje en medio de un jardín meticulosamente podado. Fue durante el postre cuando el primer golpe llegó, disfrazado de preocupación maternal. Helena pidió un momento a solas con su hijo en su oficina privada, donde retratos de generaciones de los Méndez observaban en silencio. Arthur, querido, tienes que entender tu posición. Nuestra familia tiene una reputación que cuidar. Contratos importantes dependen de nuestras conexiones sociales. Comenzó, sus palabras suaves ocultando la dureza de sus intenciones. La conversación evolucionó hacia un enfrentamiento velado sobre responsabilidades, expectativas y el futuro de la empresa familiar. Tu padre construyó este imperio pensando en ti, en nuestro legado, continuó Helena, manipulando hábilmente las cuerdas de la culpa y el deber familiar. Arthur sintió el peso de generaciones sobre sus hombros, mientras su mente luchaba por conciliar el amor que sentía por Clara con las obligaciones que siempre habían definido su vida. El golpe final vino de Ricardo, su mejor amigo y socio en los negocios, quien lo buscó días después con preocupaciones serias sobre el futuro de la empresa. Contratos importantes comenzaban a estar en duda, y los inversores mostraban inquietud por los rumores sobre el nuevo estilo de vida del heredero Méndez. La presión aumentaba desde todos los ángulos, convirtiendo cada momento con Clara en un acto de rebeldía contra todo lo que siempre había representado. Clara, con su sensibilidad aguda, empezó a notar los cambios sutiles en el comportamiento de Arthur. Los encuentros, antes espontáneos y alegres, se habían vuelto cargados de una tensión silenciosa. Ella notaba las miradas preocupadas de él al teléfono, las reuniones de emergencia que se multiplicaban, el peso invisible que él llevaba en los hombros. Fue durante un almuerzo sencillo en su librería favorita cuando Clara finalmente comprendió la magnitud del problema. Arthur recibió una llamada que lo hizo palidecer. Otro contrato importante estaba en riesgo. Sus ojos, al encontrarse con los de ella, reflejaban un conflicto que las palabras no podían expresar. Clara sintió su corazón apretarse, reconociendo que se había convertido, involuntariamente, en un obstáculo en la vida del hombre que amaba. Esa misma noche, tras horas de reflexión en su pequeño cuarto de hotel, Clara tomó una decisión que desgarró su alma. Escribió una carta para Arthur, sus lágrimas manchando el papel mientras explicaba por qué debía partir. No podía ser la razón de la destrucción de todo lo que él había construido, no podía permitir que su amor se convirtiera en una carga tan pesada. Arthur encontró la carta a la mañana siguiente, junto con la llave de la habitación de vuelta en recepción. Las palabras de Clara, escritas con una mezcla de amor y desprendimiento, lo golpearon como puñaladas. No puedo ser la razón por la cual pierdas todo lo que siempre ha sido importante en tu vida. Tu mundo exige cosas que yo no puedo ofrecer, y obligarte a elegir entre tus responsabilidades y nuestro amor sería egoísmo de mi parte. El vacío que siguió fue ensordecedor. Arthur se sumergió en un torbellino de emociones contradictorias, alternando entre la rabia por la decisión unilateral de Clara y la dolorosa comprensión de sus motivos. Sus días, antes iluminados por la sencillez y autenticidad de ella, volvieron a llenarse de reuniones interminables y eventos sociales vacíos. La ausencia de Clara resultó ser más dolorosa que cualquier presión familiar o social. Cada rincón de la ciudad guardaba recuerdos de momentos compartidos,
la librería donde ella trabajaba, ahora con una nueva empleada, el café donde solían encontrarse, el parque donde intercambiaron confidencias. La vida que antes parecía tan clara y definida por éxitos empresariales ahora se mostraba carente de verdadero significado. Elena y los demás celebraban en silencio el retorno del hijo pródigo a la normalidad, sin percibir que cada sonrisa social de Artur ocultaba una profunda transformación interior. El conflicto que antes era externo se había interiorizado, convirtiéndose en una lucha constante entre el hombre que la sociedad esperaba que fuera y aquel que Clara lo había ayudado a descubrir. 3 semanas habían pasado desde la partida de Clara, y Artur se encontraba en su oficina en el penthouse del edificio comercial más alto de la ciudad, observando la vida que latía en las calles abajo. La decisión que había tomado en las últimas horas parecería una locura para cualquier persona racional, pero por primera vez en su vida, se sentía absolutamente seguro de sus próximos pasos. Había comunicado a la directiva que tomaría una licencia de 2 meses, dejando a sus ejecutivos en shock y a su madre al borde de un colapso nervioso. Con solo una mochila con ropa sencilla comprada en tiendas populares, su plan era radical. Viviría como Clara vivía, sin acceso a sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito ni ningún privilegio que su apellido pudiera otorgarle. Alquiló un pequeño cuarto en una pensión en el mismo barrio donde Clara había crecido, usando sus últimos ahorros en efectivo. El lugar, un edificio antiguo con paredes descascaradas y una escalera chirriante, no podía ser más diferente de su penthouse triplex. Su primera noche en la pensión fue una lección de humildad. El colchón delgado, el ruido constante de la calle y el ventilador ruidoso que apenas aliviaba el calor lo hicieron cuestionar su cordura. Sin embargo, al despertar con el canto de los pájaros y el aroma a café preparado por la señora María, la propietaria de la pensión, Artur experimentó una sensación diferente al despertar, sin alarmas electrónicas ni compromisos inmediatos. El verdadero desafío comenzó cuando tuvo que buscar trabajo. Sus intentos iniciales fueron frustrantes. Su apariencia y modo de hablar delataban su origen, generando desconfianza en los posibles empleadores. Fue don José, dueño de una pequeña tienda de abarrotes, quien le dio su primera oportunidad, necesitando a alguien para organizar el inventario y hacer entregas. El trabajo físico, que al principio parecía imposible para alguien acostumbrado a reuniones en oficinas con aire acondicionado, empezó a transformar no solo su cuerpo, sino también su comprensión sobre el valor del trabajo. Cada día traía nuevos aprendizajes y desafíos. Aprender a administrar el salario mínimo fue una experiencia reveladora. Las decisiones entre pagar una cuenta o hacer una comida decente, la necesidad de caminar largos tramos para ahorrar el pasaje del autobús, la planificación cuidadosa de cada compra en el supermercado. Artur comenzó a entender verdaderamente el significado de las historias que Clara le contaba sobre su vida. Las conversaciones en la pensión durante la cena comunitaria se convirtieron en sus lecciones más valiosas. Doña María, con sus historias de superación tras quedarse viuda joven, don Pedro, el albañil que estudiaba por las noches para realizar su sueño de ser técnico en edificaciones. Ana, la joven madre que trabajaba en 2 empleos para criar a su hijo sola. Cada historia llevaba una fuerza y dignidad que Artur nunca había encontrado en sus círculos sociales. Un momento particularmente significativo ocurrió cuando, durante una entrega, Artur reconoció a una de las antiguas empleadas de su familia haciendo compras. La mirada de sorpresa de ella al verlo cargando cajas pesadas pronto se transformó en una sonrisa amable, y lo invitó a un café en su casa. Allí, sentado en una pequeña cocina con mantel de plástico floreado, Artur escuchó historias sobre su propia familia desde una perspectiva completamente distinta. Las dificultades diarias, que al principio parecían insuperables, comenzaron a revelar lecciones invaluables. La solidaridad entre vecinos durante una fuerte lluvia que inundó la calle, el placer de compartir un pan recién comprado con monedas contadas, la satisfacción de recibir su primer salario ganado con verdadero esfuerzo. Cada experiencia reconstruía su comprensión de lo que realmente importaba en la vida. En sus noches solitarias, acostado en su cuarto sencillo, Artur reflexionaba sobre cómo su vida anterior ahora parecía una película distante. Las preocupaciones que antes lo consumían, el modelo del auto del año, el reloj de lujo, la ropa de marca, ahora parecían triviales ante la riqueza de experiencias humanas que estaba viviendo. Empezó a entender profundamente por qué Clara encontraba tanta belleza en las cosas simples. La transformación no fue solo externa. Artur descubrió una fuerza interior que desconocía, una capacidad de adaptación y resiliencia que ningún MBA podía enseñar. Aprendió a valorar cada logro, por pequeño que fuera, y a encontrar alegría en momentos que antes pasarían desapercibidos, la sonrisa de gratitud de un cliente anciano tras una entrega, el sabor de una comida preparada por sus propias manos, el silencio acogedor de una noche de domingo sin compromisos sociales. Su último día de trabajo en la tienda fue emotivo. Don José,
quien se había convertido en un mentor inesperado, le ofreció no solo un sincero abrazo, sino una sabiduría que recordaría para siempre. La verdadera riqueza, hijo, es poder mirarte al espejo y reconocer quién eres, sin importar lo que poseas. Esa noche, al regresar a su cuarto en la pensión, Arthur supo que estaba listo. No solo para regresar a su vida anterior, sino para transformarla completamente. Había encontrado algo mucho más valioso que todos sus bienes materiales. Se había encontrado a sí mismo, y con ese descubrimiento, sabía exactamente lo que necesitaba hacer a continuación. El regreso de Arthur a su vida anterior estuvo marcado por una claridad de propósito que sorprendió a todos. Su primer acto al reasumir su posición en la empresa fue organizar un evento comunitario en el barrio donde Clara había crecido, no un evento benéfico tradicional, sino una verdadera celebración de la comunidad que lo había acogido durante su transformación. Sin embargo, su verdadero objetivo era más profundo. Era su oportunidad de demostrarle a Clara que había cambiado, no solo superficialmente, sino en su esencia. A través de Doña María, quien mantenía contacto con Clara, Arthur descubrió que ella había retomado sus estudios en una universidad nocturna, trabajando durante el día en un proyecto social con jóvenes en situación de vulnerabilidad. La información solo confirmó lo que él ya sabía. Clara jamás dejaría que las circunstancias la frenaran de perseguir sus sueños. Con la ayuda de sus nuevos amigos de la pensión, especialmente don José y Ana, Arthur planeó cada detalle del evento que sería su declaración pública de amor y transformación. El día amaneció con una energía distinta en el barrio. Las calles, normalmente sencillas, estaban decoradas con flores y banderines de colores. Puestos de comida gestionados por los propios vecinos, presentaciones culturales organizadas por los jóvenes del proyecto social, y una exposición fotográfica que retrataba la vida real de la comunidad transformaban el lugar en una auténtica celebración de la vida que Arthur había aprendido a valorar. Clara llegó al evento sin saber que era una parte central de él. Vestida sencillamente, con el cabello suelto y una sonrisa genuina al ver la alegría de la comunidad, caminaba entre la gente, saludando a conocidos y admirando el trabajo expuesto. Fue entonces cuando Arthur subió al pequeño escenario improvisado, vistiendo la misma ropa sencilla que había usado durante su tiempo en la tienda, y el corazón de Clara se detuvo por un instante. Hace algunos meses, yo era un hombre que creía que el éxito se podía medir en números en una cuenta bancaria. Comenzó, su voz cargada de una emoción que hizo que todos los presentes guardaran silencio. Tuve que perder a alguien especial para entender que la verdadera riqueza está en las conexiones que hacemos, en las vidas que tocamos, en las mañanas en las que despertamos sabiendo exactamente quiénes somos. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas mientras Arthur continuaba, compartiendo con todo su viaje de descubrimiento. Habló sobre las noches en la pensión, sobre su trabajo en la tienda, sobre las lecciones aprendidas de cada persona que había conocido. Pero sobre todo, habló de cómo Clara había sido el catalizador de su transformación, sin siquiera saberlo. Me enseñaste, Clara, que el amor verdadero no se trata de cambiar a alguien, sino de inspirar a esa persona a ser su mejor versión, dijo, encontrando su mirada entre la multitud. Y fue precisamente tu ausencia lo que me permitió encontrar al hombre que siempre debí ser. El silencio que siguió era palpable. Clara permanecía inmóvil, con sus emociones librando una batalla visible en su rostro. Toda la comunidad parecía contener la respiración, esperando su reacción. Arthur bajó del escenario y caminó hacia ella, llevando no un anillo de diamantes ni regalos lujosos, sino un simple sobre. Este es el proyecto para un centro comunitario aquí en el barrio, explicó, entregándole el sobre con manos ligeramente temblorosas. No es una donación ni caridad. Es un compromiso de trabajar junto con la comunidad, de usar los privilegios que tengo para crear oportunidades reales. Pero más que eso, es mi promesa de nunca olvidar las lecciones que aprendí aquí, contigo y con cada persona presente. Clara abrió el sobre lentamente, sus ojos recorriendo los documentos que detallaban no solo la construcción del centro, sino un programa completo de desarrollo comunitario, con becas, cursos de capacitación y apoyo a pequeños emprendedores. Era exactamente el tipo de proyecto con el que siempre había soñado. Arthur, comenzó, su voz entrecortada por la emoción. No necesitabas hacer todo esto. No lo hice por obligación, interrumpió suavemente. Lo hice porque finalmente entendí lo que siempre intentaste mostrarme. La verdadera transformación no está en los grandes gestos, sino en las pequeñas elecciones diarias que hacemos. La tensión en el aire era palpable mientras Clara procesaba todo aquello. Su corazón le decía que aceptara a ese nuevo Arthur, el hombre que se había permitido crecer y cambiar. Pero su mente aún luchaba con el miedo de volver a salir lastimada, de ver todo ese progreso desmoronarse ante las presiones del mundo al que él pertenecía. ¿Cómo puedo estar segura?
preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Cómo puedo saber que esto no es temporal? Fue doña María quien respondió, acercándose la pareja con una sonrisa sabia. Hija mía, vi a este hombre cargar cajas pesadas, comer arroz con frijoles, dormir en un cuarto sencillo, y todo ello con una dignidad que no se aprende, se conquista. El cambio está en sus ojos. Las palabras de la señora parecieron tocar algo profundo en Clara. Volvió a mirar a Artur, realmente lo miró, y vio más allá de la superficie. Vio sus manos ahora callosas por el trabajo, su postura más humilde, pero principalmente, vio una autenticidad en sus ojos que antes no existía. El momento de decisión había llegado. Toda la comunidad aguardaba, conteniendo el aliento, mientras Clara daba un paso hacia Artur. Su corazón latía descompasado, dividido entre el amor que nunca había dejado de sentir y el temor de entregarse de nuevo a un sueño. 6 meses habían pasado desde aquel día en el barrio, y el centro comunitario Nuevos Horizontes emergía como un símbolo de transformación no solo física, sino social. Artur y Clara, ahora unidos no solo por el amor, sino por un propósito mayor, habían creado algo que trascendía sus historias individuales. El edificio, construido con la participación activa de la comunidad, reflejaba en cada detalle la fusión perfecta entre el conocimiento empresarial de Artur y la sensibilidad social de Clara. Las mañanas en el centro comenzaban temprano, con el aroma a café fresco preparado por doña María, quien ahora coordinaba la cocina comunitaria, donde los jóvenes aprendían gastronomía y emprendimiento. Artur, dejando de lado los trajes caros, se vestía de manera sencilla y participaba activamente en las actividades, desde reuniones con socios hasta clases de educación financiera para pequeños emprendedores. Clara, por su parte, finalmente había terminado su licenciatura y coordinaba los programas educativos, su pasión por la enseñanza contagiando a cada joven que pasaba por allí. La transformación más sorprendente, sin embargo, no estaba solo en los proyectos exitosos o en el número creciente de personas beneficiadas. Se encontraba en el cambio profundo que se esparcía como ondas por toda la comunidad. Don José, el antiguo jefe de Artur en la tienda, ahora impartía talleres sobre gestión de pequeños negocios, compartiendo su experiencia de décadas con una nueva generación de emprendedores. Elena, la madre de Artur, que al principio se había resistido a todos estos cambios, sorprendió a todos al comenzar a visitar el centro regularmente. Primero, discretamente, observando de lejos las actividades. Luego, poco a poco, se fue involucrando, hasta que un día propuso crear un programa de mentoría para conectar a empresarias experimentadas con jóvenes mujeres de la comunidad. Su transformación personal era un testimonio vivo de cómo el amor verdadero puede derribar barreras aparentemente inquebrantables. Una tarde especialmente significativa, durante la graduación de la primera promoción del programa de capacitación profesional, Artur y Clara observaban con emoción los resultados de su trabajo conjunto. Entre los graduados estaba Ana, la joven madre soltera de la pensión, ahora a punto de abrir su propio negocio de repostería, financiado por el Fondo de Microcrédito del centro. Su hijo, antes un niño tímido, ahora participaba activamente en el programa de apoyo escolar, soñando con ser el primero en su familia en ir a la universidad. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, comentó Clara, mientras caminaban tomados de la mano por el patio del centro después de la ceremonia. No son solo las historias de éxito individual. Es como cada persona que pasa por aquí se convierte en un agente de cambio en su propia familia y comunidad. Artur sonrió, comprendiendo profundamente lo que ella quería decir. El centro se había convertido en un catalizador de cambios que iban mucho más allá de sus muros. Exalumnos volvían como voluntarios, familias enteras se involucraban en los proyectos, y una nueva energía de esperanza y posibilidades llenaba las calles del barrio. La pareja había encontrado una manera única de unir sus mundos. Las conexiones empresariales de Artur ahora se utilizaban para crear oportunidades reales de desarrollo, mientras que la sensibilidad social de Clara garantizaba que cada proyecto mantuviera su enfoque en las verdaderas necesidades de la comunidad. Juntos, demostraban que el amor y el propósito podían caminar de la mano. En una noche especial, durante la celebración del primer aniversario del centro, Artur sorprendió a todos al anunciar la expansión del proyecto a otros barrios de la ciudad. Pero el verdadero anuncio vino de Clara. Nuevos Horizontes no es solo un centro comunitario, dijo ella, su voz cargada de emoción. Es la prueba viva de que cuando abrimos nuestros corazones a la transformación, podemos crear algo más grande que nosotros mismos. El impacto de su trabajo comenzó a atraer atención nacional. Otros empresarios, inspirados por la historia de Artur, empezaron a replantearse sus prácticas de responsabilidad social. El modelo del centro pasó a ser estudiado y replicado en otras ciudades, creando una red de transformación social que crecía de forma orgánica.
Pero quizás la mayor victoria no estaba en los reconocimientos externos o en los impresionantes números de personas impactadas. Estaba en los pequeños momentos cotidianos, en la sonrisa de un niño descubriendo el placer de la lectura, en el orgullo de un joven consiguiendo su primer empleo, en la dignidad restaurada de familias que encontraban medios para prosperar. Clara y Arthur habían construido algo que trascendía su historia de amor. Habían creado un legado de esperanza y transformación que continuaría mucho más allá de ellos. Su amor ya no era solo sobre ellos dos. Era sobre cada vida tocada, cada sueño realizado, cada barrera superada. Una mañana tranquila, mientras observaban el movimiento en el centro desde la pequeña cafetería que habían creado en el lugar, Arthur tomó la mano de Clara y susurró: «No solo me enseñaste a amar, me mostraste cómo el amor puede transformar el mundo». Clara sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad, sabiendo que habían encontrado no solo el uno al otro, sino su verdadero propósito en la vida. Y así, lo que comenzó como un encuentro improbable en una noche lluviosa se transformó en una historia de amor que trascendió barreras sociales y expectativas, demostrando que cuando el amor se une al propósito, no hay límite para las transformaciones que se pueden lograr. El Centro Comunitario Nuevos Horizontes permanecía como un testimonio vivo de esta verdad, un faro de esperanza que demostraba que los finales más sorprendentes son aquellos escritos no solo con amor, sino con valentía para cambiar y determinación para marcar la diferencia. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. Aquí, cada vídeo está hecho para tocar tu corazón y ofrecerte una nueva perspectiva. Al suscribirte, nos ayudas a llegar a más personas que también pueden beneficiarse de estos mensajes. Así que haz clic en el botón de suscripción y únete a esta jornada con nosotros. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia tocó más tu corazón? ¿O qué harías en el lugar de Arthur o Clara? Quiero saber tu opinión.